María, además de Madre de Dios, Dios, al colmar a María de gracias, le da un don especial. Es la única persona de toda la humanidad que nace sin pecado original. Es un privilegio que Dios hace a María. María no tiene pecado ni el original, que por hablar de alguna manera es el menor pecado de los pecados, porque de todos los pecados somos responsables. Si yo no soy responsable de una cosa, no peco. Para yo pecar tengo que ser responsable, y si no soy responsable no peco. Me acuerdo ya en Cádiz, donde resido, iba yo un día en mi moto detrás de un camión, y de repente de un portal salió un niño corriendo. El camión pasó por encima y lo aplastó. Y el pobre camionero bajó llorando y gritando: ¡lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Yo paré la moto, pero hombre, tranquilo, usted no tiene culpa. Usted no tiene culpa, el niño se le ha metido debajo. Usted no tiene culpa. Este hombre ha matado a un niño, pero no tiene culpa. Él iba tranquilo y despacito con su camión, despacito. El niño se le metió debajo. Lo ha matado, pero no ha pecado. No ha pecado, ha sido sin querer. Y lo que se hace sin querer nunca es pecado. No es lo mismo este camionero que mata a un niño sin querer que la madre que aborta y mata a su niño queriendo. Esa sí que es responsable. Esa sí que es asesina. Porque ha matado a su niño voluntariamente, que ha ido a la clínica a que matan a su niño. Perdonad, voy a decir una cosa. Yo a las madres que matan a sus hijos no las llamo fieras, porque no quiero insultar a las fieras. Todas las fieras defienden a sus crías. Todas las fieras defienden a sus crías. Eso que una madre mate a su hijo, vamos, eso es el crimen más horrible que se comete en la humanidad. Esa sí es responsable, la madre que va a abortar para matar a su hijo. Pero el pobre camionero que lo mató sin querer, ese no pecó. Repito, para que una cosa sea pecado, la tengo que hacer queriendo. Y lo que hago sin querer nunca es pecado. Y el pecado original es el único pecado que heredamos. No somos responsables. Lo tenemos al nacer, porque lo heredamos con la naturaleza humana. Pues María ni ese. Porque dice la Biblia que el pecado nos hace hijos de Satanás. Dice la Biblia, el que peca se hace hijo de Satanás. Y Dios no podía permitir que su Madre Santísima ni por un instante fuera hija de Satanás. Y entonces Dios la preserva del pecado original porque no podía permitir que la que iba a ser su madre fuera hija de Satanás. La fe del pueblo español, que es tradicional, antes de que esto fuera dogma de fe, cantaba el pueblo: quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. Esto lo cantaba el pueblo español antes de que fuera dogma. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. Quiso y no pudo, no es Dios. Dios lo puede todo. Perdón. Puede todo lo que no es absurdo. Puede todo lo que no es contradictorio. Otra de las tonterías que a veces nos dicen para atacar a nuestra fe. ¿Dios lo puede todo? Pues anda, que me haga un círculo cuadrado. Menuda idiotez. Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Eso es una contradicción. Eso es un absurdo. Y Dios no hace absurdos. O es círculo o es cuadrado. Pero un círculo cuadrado al mismo tiempo es una contradicción y es un absurdo. Y Dios no hace absurdos. Pero lo que no es absurdo, lo que no es contradictorio, Dios lo puede hacer. Y privar a su madre de pecado original no es ningún absurdo, es un privilegio. Y por lo tanto, Dios puede hacerlo. Por lo tanto, quiso y no pudo, no es Dios. Como es Dios, pudo hacerlo. Segundo, pudo y no quiso, no es hijo. Pudo y no quiso, no es hijo. Pudo haber privado a su madre del pecado original y no quiso. La dejó con el pecado original para que
por el tiempo que fuera hija de Satanás, a la que iba a ser su madre. Pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. ¡Qué bonito! Pues esto lo cantaba el pueblo español muchos años antes que esto fuera dogma de fe. Por lo tanto, María, inmaculada, sin pecado original, ni siquiera el pecado original, que como digo, es el menos pecado de los pecados. Por eso, el ángel la llama quejaritomene, llena de gracia. Tiene todo lo que le cabe de gracia. Y la gracia es el supremo de los dones. El mayor don que Dios nos puede dar es la gracia, que es participación de su naturaleza. El mayor don. Es una pena que a veces los humanos no valoramos la gracia, porque como no se ve, como no se nos nota en la cara, si estamos en gracia de Dios o en pecado mortal, como no se nos ve, la gente no lo valora. Si se viera en la cara la gracia de Dios, si se viera en la cara el estado del alma, otro gallo nos cantaría. Pero no se ve la gracia, no se ve. Pero es el supremo de los valores. Mirad, todos los valores son relativos. Un hombre valora la inteligencia. Es un valor la inteligencia. Pero si un hombre utiliza, el terrorista, utiliza la inteligencia para matar gente, para ese hombre el ser listo es una desgracia. Porque por ser inteligente es un asesino. La inteligencia es un valor relativo. Si se emplea bien es bueno, si se emplea mal es malo. La belleza. Toda mujer quiere ser bella. Bien, la belleza es un valor si se emplea bien. Pero yo a veces lo pienso, cuando veo a alguna mujer, digo, si no fuera tan bella, no sería tan pecadora. Más de una vez lo he pensado. La belleza para esta mujer ha sido una desgracia. Porque por ser tan bella es tan pecadora. La belleza es un valor, evidente que es un valor si se emplea bien. Pero cuando la belleza se emplea para pecar, la belleza para esa persona es una desgracia. Los bienes son relativos. El único bien absoluto que no tiene excepción, la gracia de Dios. La gracia, el supremo de los dones que Dios nos puede dar. Pues dele supremo don a María todo lo que le cabe, quejaritomene, llena de gracia, todo lo que le cabe. Dios a María de la gracia, el supremo de los valores, la llena de gracia.